Saludos, aquí estamos en Suquicosis, como todos los días, triste por la muerte de Daniel Alvarado, gran figura de la televisión venezolana. Tuve la oportunidad de conocerlo bastante y aquí estuvo con nosotros Carmen Julia. Y recordaba yo hoy que en feriado, cuando yo era director de feriado, hicimos un concurso de la mujer más bella de Venezuela y resultó Emma Rabe, quien fue esposa también de Daniel. Muy triste, es una de las grandes figuras de nuestra televisión, del cine, del arte. Y bueno, sentimos mucha tristeza. Jamás lo conocimos. Yo recuerdo el día que cerraron Radio Caracas Televisión, yo andaba con una cámara y lo entrevisté a él. Estuvimos conversando largo rato allí y una vez me llamó que quería ser candidato en Guaycaipuro, por allá arriba. Y yo, Daniel, ¿qué vas a ser tu candidato? Y yo, bueno, le dio por ahí. Pero gran figura, muy querido, el Negrito Fullero. Sirva esta introducción del programa para rendirle homenaje a ese gran personaje. Ali Mansul está con nosotros. Usted lo ve, él tiene una mezcla rara, porque el papá es musulmán, es palestino, y su mamá de Guárico. De Guárico. Católica. Además, él es el jefe de Primera Justicia en Caracas. Fue presidente del Consejo Metropolitano. Cabildo Metropolitano. Del Cabildo Metropolitano y alcalde por 3 días. Sí, por un mes. Por un mes. Alcalde metropolitano por un mes. Y estábamos hablando en estos días sobre todas estas cosas que han ocurrido en el país. Y debatíamos, y aun cuando él es de Primera Justicia, y Primera Justicia fue confiscada su dirección, y hay una gente allí que no quiere participar, hay otra gente que sí. Pero cuéntame, ¿cómo está Primera Justicia por dentro? Me dice a mí, Enrique, y los amigos que yo tengo ahí, Juan Carlos Caldera, que hay mucho debate, pero que el partido más o menos está en sintonía, que tiene una reflexión. En estos días Ángel Medina y Julio Borges, Julio con menos fuerza, pero Ángel sí dijo, yo no, eso de irme para afuera, de seguir en la asamblea, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, bueno, un saludo, Kiko, y gracias por la oportunidad, sobre todo a nosotros los dirigentes regionales de poder expresarnos. Y hay que aclarar primero, porque con el tema de la tarjeta de Primera Justicia no es una tarjeta, Primera Justicia no son unos colores, no es un símbolo. Primera Justicia somos nosotros, los dirigentes de base, los dirigentes regionales, los dirigentes que nos hemos formado a través del tiempo dentro del centrohumanismo y que llevamos a Primera Justicia en nuestros corazones. Es Fernando Albán, es Requesén, es una cantidad de dirigentes que están en el exilio y que hoy reivindicamos su lucha. Y bueno, yo creo que primero la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una decisión que no respeta la soberanía de las organizaciones políticas, porque si bien la soberanía de un país reside en el pueblo, las de las organizaciones políticas residen en su militancia. Yo creo que lo más equilibrado que hubiese hecho un Tribunal Supremo de Justicia era haber convocado unas elecciones internas y que su militancia hubiese ratificado o escogido nuevas autoridades. Yo creo que eso hubiese sido lo sano. Pero bueno, eso no ocurrió. Por la vía de los hechos sabemos qué es lo que está pasando en el país. Nosotros creemos un grupo de muchos dirigentes que hay que llamar a la cordura ya al país. Ya esta locura no puede seguir ocurriendo. Porque al final del día el que sufre es el pueblo, es la gente. Yo le decía a mis compañeros, con el tema de la tarjeta específicamente, si realmente nosotros creemos que a ese pueblo de a pie, a ese pueblo que está en la calle día a día tratando de sobrevivir este drama, le importa que le hayan secuestrado las tarjetas a Acción Democrática, a Primera Justicia, ya a Voluntad Popular. Yo creo que eso pasó a ser un problema más doméstico, más de nuestra militancia, de nuestra dirigencia, de nuestros activistas, de nuestros simpatizantes, que un problema del venezolano. El venezolano lo que quiere es comer. El venezolano. Tú sabes, ya voy yo no sé cuántos días sin agua. Y entonces tengo un tanquecito, ya no me queda nada. El drama del agua aparece en las encuestas por encima del costo de la vida y demás problemas que vivimos aquí, la luz, todos los problemas de inseguridad. Es que yo creo que son tantos problemas que ya uno no sabe cuál es el primero para uno o el segundo para otro. Yo te puedo decir en sectores populares de Caracas que el drama principal es el gas. También. Que no tienen gas y que esperan meses y que tienen que pagar cualquier cantidad de dinero en dólares para que le den una bombonita de gas. En otros sectores es el agua que dura meses sin llegar. En otros sectores es el poder adquisitivo, es las vías X.
Yo creo que son tantos problemas que tenemos los venezolanos, muchísimos problemas, Que que claro, esto que el nos tema de los obliga. partidos pasa. Claro, y es que vamos a medir. Yo no tengo esa medición. Si es el 80% del venezolano que está descontento o es el 70%, pero sí sé que hay un gran número de venezolanos que no quiere saber nada ni del gobierno ni de la oposición. Yo creo que perdimos la conexión con la gente y esa conexión tenemos que recuperarla. Pero ¿cómo la vamos a recuperar? Con la diatriba política, con la confrontación diaria. Yo creo que es momento de la cordura. Yo creo que es momento de que tenemos que sentarnos a negociar, porque también esa palabra se ha satanizado y se ha criminalizado, como el voto, como la participación. ¿No? Yo creo, más momentico, los que somos demócratas creemos en el voto y creemos en la participación como instrumento de lucha. Y bueno, y los que no lo creen, bueno, allá ellos. Pero nosotros que fuimos formados en democracia, esa es nuestra arma, nuestra principal arma, y tenemos que ¿Tú te ejercerla. acuerdas que primero Justicia se dividió entre quienes querían ir a votar y quienes no querían ir a votar? Y Julio Borges y yo también fui a votar en el 2005, porque se insistía en la vía electoral. Y eso ha sido una polémica ya de 20 y pico de años. Lo triste es que sigamos en lo mismo. Y lo triste es que hay un sector que ni siquiera reconozca que nosotros, los que queremos ir a votar, tenemos el derecho de votar. Y que no estamos de acuerdo con la salida de fuerzas, que además a mi juicio están derrotadas. No solo lo digo yo, lo dice el New York Times, el Washington Post, el ABC, El País, todo el mundo, hasta Marta Colomina con una entrevista que le hizo, creo que dice Leopoldo, debe ser Leopoldo Castillo, en la cual dice, bueno, está como disminuido. Y bueno, ¿y cómo es que tú me quieres decir que la salida electoral no sirve, está frustrada, es un desengaño, es una farsa, una trampa? Ajá, y lo que tú me estás proponiendo sí está bien. ¿Por qué no evaluamos bien las cosas, eso que llamas tú la racionalidad? Pero no mucho, porque si la gente se vuelve muy racional, se acaba este programa que se llama Quicosis y tenemos que ir al corte, porque este programa es como una especie de terapia de grupo, aquí con ustedes. Ali Mansur, de PJ, directivo, jefe de PJ. Ali, fíjate, estamos hablando sobre el tema, los venezolanos, su prioridad es sobrevivir. Las encuestas dicen que hay mucha desesperanza. 20% cree, nada más 20% cree que hay posibilidad de cambio. Los demás tiraron la toalla, pues. Y eso tiene mucho que ver con la política, porque eh, se insiste en el mismo error una y otra vez, y no se corrigen una coma. Yo me puse a leer lo que dijo Leopoldo López, que Padrino le respondió, y ayer salió una grabación, ¿lo oíste? Que donde dice, un momentico, yo no estoy hablando de la oposición, sino de ellos, los terroristas, no sé qué cosa, y le cae encima. O sea, le estaba respondiendo Leopoldo. Pero no hay una sola reflexión de quienes defienden la salida de fuerza. Primero, que reconozca que hay un sector que quiere salidas electorales. Ayer estaba con Duque, el alcalde Gustavo Duque, y me enseñó una encuesta donde en Chacao, que es, digamos, centro opositor por excelencia, los que quieren votar y los que no quieren votar son más o menos los mismos, son los mismos porcentajes. Entonces digo, bueno, pero esta gente, ok, está bien, tú no quieres votar, está bien, déjame a mí votar, pero ¿por qué te vas a dedicar a echarme dedo, a estorbarme, a ponerme obstáculos, más de los que pone el gobierno para votar, y tú me vas a poner llamando a la abstención más? Porque hasta ahora es que se está diciendo que la salida de fuerza no funciona, pero durante el año y medio que tienen ellos en eso, uno no ha dicho nada, más bien, bueno, dale, pues. Sí, es que las salidas de fuerza históricamente no han funcionado en ningún país donde se haya querido instaurar nuevamente la democracia. O sea, cuando nosotros revisamos la historia, los países que se han pacificado, que han vuelto a las sendas democráticas, lo han hecho mediante la negociación, mediante los procesos electorales. 93% según John Bueno, Magdaleno. entonces yo creo que en esa ruta tenemos que entrar de nuevo. Yo creo que la criminalización del voto y de la participación debe cesar, porque tenemos que ver el voto y la participación como un instrumento de lucha. Hay quienes, los que defienden la abstención, dicen que no podemos legitimar a un gobierno mediante un proceso electoral, pero es que yo creo que el gobierno se deslegitima solo. Imaginémonos o hagamos este ejercicio de que millones de venezolanos voten y el gobierno tiene dos opciones: o reconoce su derrota
o materializa un fraude. Yo creo que va a ser más costoso que materializa un fraude. Creo que va a ser muy costoso, porque el gobierno, si analizamos bien cómo actúa el gobierno, que no debe ser ya para nosotros un misterio ni nada nuevo, el gobierno está haciendo todo para que no participemos, porque las exigencias que le hace el sector democrático o un sector de la oposición o el sector de la oposición, el gobierno no la satisface, pero es que ¿en qué gobiernos totalitarios, autoritarios del mundo le han dado todas las condiciones a las oposiciones de esos países? En ninguno. Las condiciones se tienen que luchar, las condiciones se tienen que exigir. Yo creo que nosotros tenemos un músculo muy importante que es el apoyo internacional, que también yo creo que se ha tergiversado el apoyo, porque que si está condicionado a que si participamos entonces nos quitan el apoyo internacional. Yo no creo que eso sea así. Bueno, los americanos dicen que o Guaidó o nada. Imagínate tú. Bueno, pero es que no estamos hablando de Guaidó. Yo creo que Guaidó es un actor político que viene haciendo un trabajo y que se le respeta. Bueno, pero también hay un sector acá que también tiene que ser respetado. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo más bien? Todos, porque la política es esto. La política es la disidencia, la política es el debate de las ideas, es el debate de las estrategias. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y experimentamos esto? ¿Por qué no solicitamos ese apoyo internacional? Que todo va dirigido a que esta confrontación interna entre gobierno y oposición se dirima mediante un proceso electoral. Bueno, que las entre comillas o las comillas son las condiciones. Bueno, ¿y cómo yo voy a exigir unas condiciones si no estoy en el terreno de juego? ¿Cómo yo mando auditores en el proceso que el cronograma electoral establece de auditorías al software y a las máquinas, a todo eso? ¿Cómo yo mando auditores si no estoy en el terreno de juego? ¿Cómo yo puedo cuestionar que las máquinas, el software está bien o está mal si no estoy ahí? Yo creo que es momento de sentarse a hacer la política con P mayúscula. Yo creo que es momento de la reconciliación, porque yo recuerdo que hace muchos años nosotros somos un partido centrohumanista, que hablamos de la reconciliación de los venezolanos, que hablamos del progreso, que hablamos de la reactivación de la economía mediante la productividad, de todo eso. Además que esas fueron las propuestas en el 2015 para ganar contundentemente la Asamblea Nacional. Yo no recuerdo que la propuesta haya sido que vamos a sacar a Maduro en 6 meses. Yo no recuerdo que esa haya sido la propuesta. La propuesta fue dolarización del salario, se estatique para los pensionados. Pues tú tuviste la campaña con Guanipa. Claro, aquí en Caracas. Que Y que fue un triunfo contundente, porque incluso ganamos parroquias que inimaginablemente pensamos que iba a ganar. La gente votó por una propuesta. La gente no votó por sacar unos cuadros. La gente no votó por decir que vamos a sacar a Maduro en 6 meses. La política tiene procesos, la política tiene lazos, la política tiene vaivén. Eso tenemos que transitarlo. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Y bueno, y la gente nos dio esa gran oportunidad. Y yo hoy en día, porque de repente uno se toma la cosa muy jocosamente, lo de los cuadros y esto, yo hoy en día digo que eso fue un error. Porque si el Parlamento es el escenario donde confluyen todas las ideas, donde había una mayoría contundente, esa mayoría no era para aplastar a una minoría. Esa mayoría era para parlamentar. Ay, ojalá, y ya te veo que mira, ayer le cayeron a golpes a Chugo en las redes, golpes de texto. ¿No viste? Porque se empezaron a decir que Chugo iba a votar, llamaba a votar por Juan Barreto. Eso tiene una enorme injusticia, porque primero Chugo no dijo eso, porque todavía Juan Barreto no es candidato a nada que yo sepa. Están ahorita armándose las planchas, la cosa, pero ¿tú has oído de alguien que está haciendo campaña? No, porque todavía no son las inscripciones. Pero no solo eso, sino que es una injusticia doble. Uno, porque estás diciendo una mentira, pero luego la propia oposición es la que se pone en eso. Aquí hay gente que no entiende que cada vez que tú te pones a atacarte en esas guerras de paredones de las redes, a quien te hace daño es a ti mismo, porque la gente lo que ve es división, ruido, no escucha unidad. ¿Y esto cómo van a unir el país si ellos no se pueden poner de acuerdo en sí mismos? Bueno, tiene lógica lo que la gente reclama. Porque volviendo al tema de los cuadros, porque yo sé que de repente esto me va a traer consecuencias. Yo te veo ya linchado mañana en las redes. Pero uno tiene que decir lo que piensa. Así es. Porque si uno no dice lo que piensa, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué debate de las ideas estamos hablando? Repito, yo creo que el Parlamento confluyen todos los factores políticos y no era más fácil rodar el cuadro y montar el que yo quisiera. Y aquí estamos todos.
¿No era más fácil de decirle a Maduro, mira Maduro, estas son las propuestas por las que el pueblo votó, vamos a trabajar para sacar el país adelante, para eliminar las colas, recuperar la productividad del país, devolverle las empresas expropiadas a sus dueños naturales para que sean productivas? Eso fue por lo que la gente votó. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Entonces, La manito. la manito, que había una unidad, había una unidad. Pero la unidad la destruyó el mismo G4, porque el sector que dirige, el G4, no le interesaba compartir con los demás su política, porque además lo que ha demostrado hasta ahora es que impone las políticas por Bueno, situaciones de... yo difiero ahí, Ajá. porque el G4 es una instancia para coordinar, porque está el Frente Amplio de Venezuela Libre, que están todos los factores, donde el G4 también forma parte. O sea, es que nos hemos hecho daño nosotros mismos, porque entonces, si hay una instancia de coordinación como es el G4, entonces la satanizamos del otro lado, y entonces creemos que es que las políticas surgen de ahí, y no es verdad tampoco. O sea, yo estoy llamando a la reflexión de todos los factores políticos del país. La mesita, que se descalifica de esa manera despectiva, la Pero suena mesita. bonito la mesita. Bueno, ok, yo no comparto lo que ellos hacen, pero son actores políticos con los cuales también me tengo que sentar a dialogar. Te sentarías con José Brito, con Parra. Ya va, calma, 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 vamos al corte, porque ahora sí me dicen que si no vamos al corte, Mazul, nos van a ciquitrillar aquí. Como te van a ciquitrillar en las redes dentro de un ratito. Ya regresamos. Allí Mazul con nosotros. Fíjate, esta descalificación, alacranes, culebras, porque ahora hay culebras. Hay una gente que está llamando a alcaldes, gobernadores, diciéndole, mira, si vas a las elecciones, los Estados Unidos te van a sancionar. Como si fuera que te tiraron un perro, ¿no? Encima. Y hay de todo tipo de cosas raras y sucias. Y el debate de la oposición no es un debate de ideas, no es un debate de la gente, los problemas, sino una cosa de ver quién agarra el liderazgo. Yo digo, pero ¿qué importa eso cuando el país está en las condiciones que está? Debería ser prioritario la gente. Pero todo esto te lo digo para que me digas si tú te sentarías con Parra y con Brito. Yo no comparto lo que ellos hicieron, de ninguna forma, porque repito, si se está hablando de una rebelión de las regiones, yo creo que la rebelión hubiese sido de abajo para arriba, Así es. en lo interno. Y como una gran familia, las diferencias se dirimen en la casa, no afuera de la casa, y mucho menos introducir al gobierno en el problema político de una organización, si ese fuese el caso. Ahora, yo no tengo ningún problema en sentarme con Brito. Brito yo lo conozco. A Parra nosotros lo ayudamos en la campaña para que fuese candidato a la gobernación de Yaracuy, que ganó las primarias. Y bueno, ellos tomaron un camino. Pudiéramos estar o no de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero yo de ahí no lo voy a descalificar, a ofender. Yo no. Oye, qué bueno. No, es que Está ese bien. tipo de política es el que le ha hecho daño a la política como ciencia. Así es. Como ciencia. Entonces de ahí viene entonces la antipolítica, y es donde la gente se frustra porque dice, bueno, ¿qué es esto? Nosotros mismos contribuimos a la frustración de la gente, a no creer en nosotros como políticos, porque esta es la carrera que uno adoptó, porque uno es profesional en un área, pero cuando uno está en la política, que tiene más de 20, 30 años en la política, o desde muy jóvenes, entonces uno adopta esto ya como un modo de vida. Allí, pero esa es tu posición es la de la mayoría de primera justicia. Primero quiero hacer la salvedad, porque entonces me dicen, no, que tú no puedes hablar por Primera Justicia. Yo estoy hablando por Ali Mansur como dirigente. Pero, ¿cómo ves tú adentro el debate? Hay un debate sano. Yo tengo que confesar que Tengo entendido que es un buen debate. Nuestras autoridades nacionales permiten que el debate, uno pueda decir lo que piensa, uno puede, de hecho yo estoy aquí y esto estaba, a mí me dijeron que yo no tenía problema. Uno puede decir lo que piensa y eso es sano, eso es bueno. O sea, yo creo que de una vez por todas tenemos que dejar de criminalizar las posiciones. Satanizarla, la descalificación de los dirigentes, eso es muy malo. Y bueno, a lo mejor ahorita me agarrarán esos laboratorios que existen en las redes sociales y empezarán con las ofensas. Bueno, a palabras necias, oídos sordos. Porque lo importante es que uno está en contacto con la gente de la calle, de abajo,
Pues yo vengo de un sector popular, que es mi parroquia San José en Libertador. Y ahí vive mi mamá y vive mi Yo familia. viví mucho tiempo en San José, ahí en las Fuerzas Armadas, en la Avenida Panteón. Ah, ok, no, bueno, casi eres Josefino, como. Entonces, uno escucha a la gente. Ojo, no es que la gente le va a decir a uno como político lo que tiene que hacer, pero uno escucha el sentir de la gente y eso es un termómetro, eso uno tiene que medirlo. Por eso le pongo yo el ejemplo del médico, que el paciente va para el médico con un dolor, con fiebre, y el médico le dice, bueno, ¿qué te sientes? El médico no le pregunta, ¿qué tiene? Dígame usted es el médico. Yo diagnostico como médico y pongo el tratamiento. Los políticos tenemos que hacer lo propio. Tenemos que sentir a la gente, hacer piel con la gente, para nosotros decirles cuál es la conducción política que creemos debe ser. Porque nadie es dueño de la verdad. Yo no estoy diciendo que uno, porque crea que hay que participar para dar la lucha ahí en el terreno de juego, tengamos la razón. Pero tampoco los que defienden la abstención pueden decir que tienen la razón. No, la porque ¿cuáles han sido los resultados? Eso ha sido negativo en el mundo. El 97% de las políticas de abstención en el mundo han perdido. Eso no sirve para nada. Y lo saben quienes están hablando de abstención. Porque en el 2005 nosotros transitamos ese camino. ¿Y qué pasó? Chávez hizo lo que le dio la gana, le dio el tribunal. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias. Así es. Pero ellos insisten en eso porque quieren conservar el liderazgo. Porque si hubiese un debate, tú debates y llegas, corriges aquí, pegas por acá, te metes, cambias aquí, pero no hay debate. Yo tengo esta posición y la tuya es mala. Así no es. No, así no debe ser. O sea, como dije en un principio, es el momento de la cordura. Si nosotros sentimos a este país de corazón, si nosotros de verdad queremos que el país se recupere, es el momento de la reconciliación. Es el momento de que ese apoyo internacional, que es un gran músculo que tenemos, aprovecharlo. Es momento también de aprovechar el descontento de la gente, pero para bien. No para satanizar, criminalizar y entonces descalificar y decirle al otro que vas para la Haya, que esto, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas juegan un papel importante porque las Fuerzas Armadas es la piedra angular, que más bien deben ser los llamados a convocar a las partes para salir de esto, porque quien sufre al final de toda esta diatriba es nuestra gente, es el pueblo. Una clase de nuestros sectores populares depauperada y una clase media extinguida, porque es la realidad. Las políticas económicas son un fracaso. Yo creo que nosotros tenemos cualquier cantidad de argumentos para ir a un proceso electoral y darle una paliza al gobierno. Desde el punto de vista político, electoral, políticas económicas fracasadas, servicios públicos deteriorados, la hiperinflación cada día nos azota ya el poder adquisitivo. O sea, ahí tenemos los argumentos. Bueno, pero es que si vamos a un proceso, vamos a legitimizar el gobierno. Yo no lo creo que sea así. Yo creo que más bien lo podemos deslegitimizar si él inventa otra cosa distinta a la voluntad del pueblo. Ali, yo ayer comentaba en una reunión estas de Zoom, porque ahora como estamos en cuarentena es puro Zoom, los que pueden hacerlo. Y entonces yo decía, mira, cuando yo era dirigente estudiantil, estos que nos gobiernan estaban ahí al lado, pero nos llamaban a nosotros reformistas, porque ellos decían que por la vía armada era que había que hacer la revolución. Y eran abstencionistas. Y entonces uno iba a las elecciones de un centro de estudiantes. Hasta para un delegado curso se negaban, porque eso era legitimar el sistema. Un delegado curso, un centro de estudiantes. Y eso eran los debates. Entonces uno ganaba con 2 votos, pero ganaba, hacía tu gestión, y al final ellos se quedaban aislados de la realidad. Porque con un voto, el tema de la legitimidad, eso es un discurso que puede servir o no, porque si la gente no está en sintonía con eso, pues para nada, tú puedes hablar de legitimidad. Fíjate que en la encuesta de Chacao, cuando le preguntan a la gente cómo ha actuado Maduro frente a la pandemia, 57%. En Chacao dice que bien. Y cuando le preguntan por Guaidó, 39%. La gente no es gafa. La gente se da cuenta que Guaidó tiene mucha fuerza afuera, pero aquí no. Aquí tienen fuerza Maduro. Entonces, hay un tema allí que es producto, de esta pelea por el liderazgo, pero no hay una reflexión. No hay un debate. Y tiene que haber un debate porque si no vamos a seguir pelando. Y la gente, cuando yo me paro a hablar con la gente, porque a mí me para todo el mundo, ¿qué? Como cree que como yo soy medio chistosito, humorista, dirían algunos, pues entonces la gente tiene confianza. Mire, me habla mal de todo el mundo. Y es una queja, oye, porque la gente vive muy mal. ¿Por qué no nos centramos en la gente?
Es un problema que yo diría que es básico. Ese debería ser el primer acuerdo, primero la gente. Así es. Yo tenía un programa en Radio Continente que se llamaba Primero la Gente. Así, y yo creo que es que precisamente por eso es que hemos perdido conexión con la gente. Entonces, si hablan de un descontento de casi el 80%, pero resulta que ese descontento no lo estamos capitalizando como oposición, porque la gente no cree en nosotros. Y hablo en la oposición en general, incluyendo la mesita, todo lo que se llaman opositores, ahí. Y entonces la gente no quiere el gobierno. ¿Y dónde dejamos a la gente entonces? ¿Estamos pensando en la gente? ¿Estamos midiendo qué quiere la gente? Dentro de todo, lo primero que quiere la gente es salir de su drama, de sus problemas, de que no hay un servicio de salud sanitario óptimo en tiempos de pandemia. Ojo, que yo también ahí quiero hacer una reflexión. O sea, los casos van aumentando, incrementándose exponencialmente y no hay un sistema sanitario en el país que pueda decirle al venezolano, si tú caes, eres contagiado por el virus y se agrava tu situación, aquí está, tenemos respiradores, tenemos esto, tenemos lo otro. Yo nada más los invito a que pasen por los hospitales del país. Ahí está nuestro amigo y compañero Pablo Zambrano, un dirigente de la salud, que todos los días dice, los trabajadores de la salud no tienen las condiciones necesarias para lidiar con un paciente con el virus. Los trabajadores de la salud no ganan para ni siquiera cubrir el pasaje. O sea, esos son los problemas que yo creo que tenemos que enfocarnos como Y aquí políticos. tenemos un problema grave. Hay que ir al corte, Mansur. Ya regresamos para seguir discutiendo aquí estos asuntos de los venezolanos. Ya regresamos. He oído análisis que dicen que nosotros ganamos en el 2015 la Asamblea Nacional por efecto de Capriles y sus dos campañas electorales, por el discurso que tú mismo señalaste, progreso, unidad nacional, inversión, la gente primero. Pero sin embargo, a pesar de los éxitos, Capriles cuando se enfrenta a Maduro le tumba a Chávez 1.700.000 votos de diferencia que había. Claro, hubo toda esta denuncia del fraude, que al final no pasó nada con eso, pero, digamos, ese discurso entró en los sectores populares, entró en la gente y permitió un avance enorme. Sin embargo, ese discurso fue metrallado, tergiversado, tumbado, golpeado, pisoteado. Sí. Cuando, en primer lugar, en la primera salida, se desbarata el liderazgo de Capriles, o sea, se desconoce, o sea, actúa contra él, y cuando sale Ramón Guillermo Aveledo, quien había sido un conductor muy ecuánime de la política en la mesa. Y sin embargo, a partir de esos episodios hemos caído en estas políticas de la fuerza, que a pesar que uno le dice, mira, pero desde 1958 aquí no ha habido golpe de Estado ni nada, ni fractura militar ni nada de eso, ni Carmona ni Champodillo. Y sin embargo, después del desastre de la Operación Gedeón, que es un desastre eso, además con muertos y todo eso, aún se insiste que por ahí es la cosa. Bueno, pero entonces, o sea, nunca va a haber discusión. Entonces la salida electoral no sirve, pero la tuya tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos vamos a bloquear. Ganó el gobierno. Claro, es que hay quienes dicen, le llaman a esas locuras, a esas mamarrachadas 30-30. ¿Por qué? No sé, porque ocurrieron 30 de abril y 30 de... 30-30. No, ciertamente hay que deslindarse de esas tonterías. Hay que enfocarse en la ruta política, aunque sea más larga, porque la inmediatez también nos ha hecho mucho daño. Aunque pareciera que nunca vamos a salir de esto, yo insisto en que el país en la otrora época de la dictadura de Pérez Jiménez y posterior a la llegada de la democracia, hubo un pacto de gobernabilidad, un pacto de alternabilidad. ¿Y por qué satanizar la palabra pacto? Es como el que sataniza la palabra negociación, la palabra participación, la palabra voto. Es que no podemos satanizar ya ningún concepto, ninguna palabra, porque como dijo Trump, todas las opciones están en la mesa. Para nosotros aquí en Venezuela,
todas las opciones deberían estar en la mesa, incluso la participación, el voto. Y como dice la gente, porque nosotros que estamos caminando por los sectores populares, a mí me agarró en antímano unos dirigentes del chavismo. Y me dijeron, Kiko, bueno, vale, pero ¿qué van a hacer ustedes? Y yo, ¿cómo que qué vamos a hacer nosotros de qué? ¿Qué van a hacer? Porque nosotros queremos votar para castigar a Maduro porque estamos comiéndonos un cable. Pero no sabemos, porque sabemos que aquellos no son oposición y los que son oposición entonces no quieren ir. Mira, nos tienen locos. Así mismo, sí. Así mismo. Cualquiera. Sí, entonces, uno aprende lo que le dice la gente. Yo no sé si eso es verdad o es mentira, o si eso se puede medir. No lo sé. No lo sé, y menos en tiempos de pandemia. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad que eso es así? Que hay un sector chavista que quiere castigar al gobierno porque está viviendo muy mal. O sea, eso lo podemos medir. Pero ¿cómo puede la oposición captar el voto chavista si a Chuo le tiran esta campaña porque supuestamente llamó a votar por Juan Barreto, pero Juan Barreto está en la oposición? Hay un sector que no perdona a quien votó por Chávez, y resulta que por Chávez votó más del 60% del país. Entonces tú le vas a pedir al 60% del país, no, tú no, porque tú eres chavista, con la basura traidor. O sea, esa es la antipolítica total. Bueno, Kiko, ¿y cómo crees tú que se ganó la Asamblea del 2015? Con esos votos. Entonces, ¿y por qué? Porque llevaste propuestas sinceras, o sea, te conectaste con la gente. ¿En qué momento nos desconectamos con la gente? Bueno, no lo sé. Hay que ver esa historia, porque ya eso es historia. Hay que ver esa historia, pero reconectarnos con la gente, yo creo que es la tarea. La lucha en los distintos escenarios que se presenten. O sea, y yo no concibo el chantaje de que si participo me van a quitar el apoyo internacional. Pero ya va un momentico. Si yo entiendo que la Comunidad Europea en el 2019 inmediatamente no reconoció a Guaidó como presidente interino, sino que creó un grupo de contacto para ir al diálogo que empezó en Noruega, terminó en Barbados y después terminó en nada, porque a veces las exigencias son, no lo sé, si son tantas que cada quien va a defender sus intereses. O sea, ¿cómo se ha salido históricamente de los gobiernos totalitarios? Vamos a ver la historia. ¿Cómo se han pacificado los países? Vamos a ver la historia. Mira, Jesús Farías me decía ayer, totalitario, pero si nos quieren tumbar, nos tiraron un dron, la operación Gedeón, el discurso es abierto, es subversivo, anticonstitucional, nos quieren tumbar. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? Decía Jesús Farías, que es dirigente del PSUV. Claro, pero esa no es la mayoría de la oposición. No, esa no es la mayoría. Pero yo digo que esa no es la mayoría de la oposición que piensa así. Ah, ok. No, y yo creo que nosotros de nuestro partido nos hemos deslindado de esa forma, de esa manera. Y bueno. ¿Julio Borges se ha deslindado de esa concepción? Yo sí lo creo. Yo creo que Julio Borges está haciendo un excelente trabajo en el campo internacional. Muchos los ven como que las sanciones que tenemos en el país o tiene el gobierno son producto de la gestión que ha hecho Julio. Pero ya va, yo quiero ahí también detenerme, porque las sanciones no van dirigidas al pueblo venezolano. Porque si eso fuese así, ¿cómo llegan los alimentos del exterior a los bodegones? ¿Por dónde entran? ¿Ah? ¿Cómo entran las camionetotas que uno ve que en el país no hay concesionario que tenga carro nuevo, ni hay ensambladoras como lo hubo en el pasado? ¿Cómo entran? O sea, es que aquí nos estamos acostumbrando a mentir de un lado y de otro, y entonces en esa diatriba, en ese discurso de quién miente mejor, de quién engaña mejor, de quién manipula mejor, el pueblo está frustrado y no cree en nadie. Esa es la verdad. No cree en el gobierno, no cree en nosotros. Fíjate, es difícil, pero hay que volver a la confianza. Hay que volver a estabilizar el país. ¿Para qué? Para sacar al país de la crisis, porque vamos a jugar un hilo. Y la gente no nos preocupa, porque además después cuando se habla de la cuarentena y veamos la crisis económica, la dimensión, ahí es que sí vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque tiene que preocuparnos la gente. Vamos a ir al corte, Mazul, ya regresamos. Ay, a Mazul lo veo paredón con él hoy en las redes. No se salva.
tra, ta, 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 ta. ¿Quién fue el que dijo por ahí? De mí que hablen, mal o bien, pero que Pero que hablen. hable. Llévatelo. Eso que te dijo ahorita, Ali Mansur, de PJ, me lo dijo aquí Alfredo Infante, sentado ahí donde estás tú, el padre Alfredo Infante. Tenemos que salir de la conflictividad y entrar en un estado de confianza para sacar el país adelante, para discutir políticas económicas. Acuérdate que ahora no tenemos el ingreso petrolero. O sea, estamos en unas condiciones muy difíciles y va a haber mucha gente sin trabajo, sin poder comer, porque ahorita con la pandemia todo, no se sabe nada, porque todo el mundo está en su casa y la cosa está funcionando, las empresas, a muy bajo nivel, pero eso va a afectar la economía, eso lo dice cualquier economista, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente y sus preocupaciones? Que tú has insistido debe ser la base. No le vamos a dar soluciones, no vamos a ir a buscar sus padecimientos para acompañarlos en sus luchas para conseguir agua, luz, gas, todo eso. O vamos a seguir en esta pelea por el poder a ver si el país, cuanto más se hunda, a ver si Maduro se va y si no se va. O sea, tienes que ver escenario. Claro, pero es que dos cositas. Ahí tenemos que entrar todos. La mesita, la iglesia, los empresarios, los comerciantes, los campesinos, el G4, los estudiantes, los intelectuales, todos, incluso el gobierno, porque es un hecho político que es real. O sea, tenemos que salir de la virtualidad, de las redes, del teléfono, de la computadora. Ese es un mundo, y el otro mundo es cuando usted abre la puerta y pisa la tierra y dice, este es otro mundo. Cuando abre la nevera. Cuando abre la nevera. Y para el tema de la medicina, porque es interesante que la gente sepa, las sanciones no van dirigidas a las medicinas. Tú vas a la farmacia y consigues las medicinas. Los Pero caras. Pero no al venezolano no le alcanza para comprarla. Los antihipertensivos para los diabéticos, anticonvulsivos, se consiguen, pero el costo. ¿Qué venezolano, por ejemplo, el losartán, que yo creo que no le estoy haciendo propaganda a ninguna marca, no, en específico, puede ser el genérico, es el principio activo, el losartán. Una cajita de 10 pastillitas, 800.000 bolívares. Y eso no es el salario mínimo de los venezolanos. Y son 10 pastillas y te tienes que tomar una todos los días, necesitas 30 pastillas. Ahora, fíjate, esa es la realidad. Es verdad. Pero, y las medicinas están llegando al país, pero claro, el venezolano no puede comprarlas. Fíjate que el venezolano, fíjate en la pandemia, en la cuarentena, la gente salió cuando le dijeron, bueno, salga. Claro, está entrando por Colombia, por las trochas, me dice Lady que el virus parejo. Oye, fíjate que Hernán Alemán se murió, el diputado se murió en Colombia por coronavirus. Entonces, claro, el gobierno tiene que cerrar el movimiento del país porque hay riesgo y hay que controlar la pandemia. Pero la gente se comporta cívicamente, chicos. No es que le tienen miedo al gobierno, no sé qué, no, hay gente que, bueno, sale porque tiene que salir porque si no se muere de hambre. Pero a las 4 de la tarde no hay nadie en la calle. A la 1 ya no hay nadie en la calle. Y cada día tú ves que la gente se preocupa, no solo porque le teme al virus, a la muerte, sino también porque entiende que las medidas, algo hay que hacer para prevenir el coronavirus. Sí, sí. Es un pueblo cívico el que estamos viendo. Y es una pandemia, es mundial, es mundial. La realidad del país, y de verdad que aquí yo quiero hacerle un llamado al gobierno, al Consejo Nacional Electoral, a todos. ¿Cómo nosotros estamos pensando? Yo sé que estamos viendo experiencias de otros países, pero yo creo que la realidad de Venezuela es diametralmente distinta a la República Dominicana, a otros países, que aún siendo países con poca riqueza, tienen un sistema de salud medianamente óptimo ahí. Nosotros no tenemos un sistema de salud que podamos decir para atender a la gente. No es verdad. Por ejemplo, Kiko, en pandemia, un proceso electoral. En el cronograma hay un lapso donde los nuevos votantes deben inscribirse. Yo quiero que el Consejo Nacional me diga cómo se van a inscribir los nuevos votantes, por lo menos aquí en Caracas, en cualquier región del país. Aquí en Caracas, que han radicalizado las cuarentenas y están montando guarimbas. La misma policía, la misma guardia monta guarimbas porque te cierran la vía. ¿Cómo sale el nuevo votante si no tiene salvoconducto, si el metro está cerrado, si no hay transporte? ¿Cómo se inscribe? ¿Dónde se inscribe? O sea, estamos
No estamos violando el principio de la participación de ese nuevo votante que quiere ir a votar y no lo va a poder hacer porque no se inscribió. Eso lo estamos pensando. Es ahí la primera denuncia que yo hago. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer campaña en pandemia? El gobierno tiene todos los medios de comunicación, encadena 200 emisoras de radio, todas las televisoras. ¿Cómo hacemos nosotros en la oposición para eso? Eso es un dilema, eso tenemos que resolverlo. Tiene que haber condiciones para todo. Entonces, Ahora, que sea constitucional el proceso no significa que vamos a poner en peligro A la gente. la salud de la gente. Aquí hay elecciones que se han postergado años y se han atrasado y se han adelantado. el Se colegio han hecho de todo. médico tiene como 20 y pico de años que no hace elecciones. Bueno, Ahora, te iba a preguntar, yo soy de los que cree, porque a mí la gente, mira las condiciones, digo, mira, el gobierno está dando las condiciones porque ya logró aislar el G4 y hay un sector de la oposición que va a llamar a la abstención y ahí se garantiza la victoria. Pero yo me conformaría, a pesar de que sé que van a dar todas las condiciones, fíjate, ya habilitaron todos los partidos, seguramente la inhabilitación, dice que van a soltar, hasta Requesén ni que lo van a soltar, y yo por ahí, Dios quiera, y mi amada Mauri que me la suelten, pero yo me conformo con que la Unión Europea sea observadora en las elecciones. Eso para mí, nada más que ese hecho, para mí es fundamental. Que se vea, que tengamos un testigo confiable del proceso. yo tengo dos perspectivas de eso. Yo digo que si no participamos, el gobierno no necesita hacer trampa. ¿Para qué? ¿Para qué? Va a ganar con su porcentaje de votos duros que tiene. Si participamos, se la ponemos más difícil. Se la vamos a poner más difícil porque vamos a luchar las condiciones. Vamos a obligarlo a que respete la voluntad popular el día de las elecciones. Y él verá, ve, ¿qué hace? Pero nosotros tampoco podemos decirle a la gente, llevarlos engañados a que si se gana la próxima Asamblea Nacional, vamos a sacar a Maduro. Eso no es verdad. Los parlamentos no se hicieron para sacar presidente, se hicieron para hacer leyes, para controlar al Ejecutivo. Bueno, no, puedes convocar referéndum revocatorio. Esas son opciones que da la Constitución. Pero que políticamente yo creo que a nosotros nos conviene más solucionar el problema de la gente que irnos a eso. Que ahí es donde perdimos la conexión con la gente. Bueno, ¿por qué nos enfocamos en sacar a Maduro? Y el problema de la gente. Porque dicen que si no se va a Maduro no hay solución para los problemas. Bueno, eso pudiera ser verdad o no. Yo no lo sé si sea así. Yo sé que Maduro es un problema por las políticas económicas retrógradas, que no han beneficiado a ningún país en el mundo, esas políticas económicas. Bueno, y si las sigues aplicando, los resultados van a ser los mismos. Las expropiaciones, el control. O sea, no vamos a una economía de mercado. O sea, tenemos que ver los países que han progresado en el mundo para tomarlos como referencia. Y eso no lo está haciendo el gobierno. El control, el autoritarismo, el militarismo. Los militares tienen un rol importante en un país y yo creo que eso tiene que retomarlo los militares. Como dije en un principio, los militares son una piedra angular para equilibrar Son la garantía y de pacificar el país. Esas declaraciones de Padrino yo las considero más unas declaraciones, ni yo la ignoraría porque contra la voluntad popular no hay declaración. Bueno, pero es que la Fuerza Armada es el plan República. Bueno, pero como hablamos al principio, le estaba diciendo eso a un sector de la oposición, según dice Parino. Tenemos que terminar. Espero que te tomes unos tranquilizantes para cuando vengan las redes a caerte encima, a lincharte, tengas los escudos protectores para no calarte los insultos y las cosas horribles que dicen allá la gente que discute. Gracias, Ali, por estar con nosotros y espero que el debate en Primero Justicia sea la política. Así está siendo. Vámonos, llegamos ya al final del programa. Kikosis por Globovisión.